Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abrimos la ventana en un día muy especial. Hoy es jueves 19 de marzo. Salva Rubí, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salva. Feliz Día del Padre, también a los Bien. José, felicidades a todos ellos, que Nosotros nos ven. somos hijos de momento, pero padres no. No, hijos de momento. Nos quedamos en esta ahora mismo. Así que para los Josés, las Josefas, enhorabuena, muchas felicidades en un día tan especial, el Día del Padre, esa figura representativa que también hay que reivindicar, Salva. Pues sí, es que aquí no quiere a su padre. Los padres son. Él no va más. Y seguramente están pensando en disfrutar este fin de semana en familia. Pues nosotros les recomendamos un sitio muy especial, que es una pedanía del municipio de Níjar, Fernán Pérez, pero que hoy es noticia por un tema que dista mucho de ser un pueblo apacible, Salva. Pues si arrancamos la actualidad hablando que la policía local interviene 3.000 litros de gasolina en Fernán Pérez. El combustible, al parecer, iba a ser usado para abastecer a las narcolanchas que operan en el Parque Natural Cabo de Gata. Lo seguimos denunciando últimamente. Así es, sabemos que la Fiscalía ya está detrás, ¿no?, de estos delincuentes que siguen, ¿verdad?, tiñendo de gasolina y de gasoil todo el litoral almeriense para traficar con drogas, que es una manera rápida y efectiva hasta la fecha de introducir, ¿verdad?, hachís, por ejemplo, en nuestro territorio. Es una pena porque no paramos de hablar de este asunto, también de que Cabo de Gata se ha convertido en refugio para las narcolanchas y bueno, pues esta vez pues, han incautado 3.000 litros de gasolina. ¿Vemos la información, Salva? Incautan 3.000 litros de gasolina en un operativo llevado a cabo por la policía local en la barriada de Fernán Pérez. Esta actuación se enmarca en el incremento de medidas impulsadas por el ayuntamiento para frenar esta actividad delictiva vinculada al narcotráfico en el litoral. El combustible intervenido iba a ser utilizado para abastecer a las narcolanchas que operan en aguas del Parque Natural Cabo de Gata, una práctica conocida como petaqueo que se ha intensificado en los últimos años en la costa almeriense. El GOR se creaba el pasado verano por la Concejalía de Seguridad y Emergencias y está integrado por una decena de agentes bajo el mando de un oficial y cuenta con 2 vehículos antidisturbios plenamente equipados. Claro, yo no sé si recuerdan el tren de borrascas que afectó muy seriamente a Andalucía. Pues bien, parece que por fin las ayudas públicas están en marcha para intentar, ¿no?, soliviantar un poco a todos los afectados. Sí que lo recordamos, Salva, desde luego. Bueno, la Junta de Andalucía impulsa ayudas por 50 millones de euros a pymes y autónomos afectados por las borrascas. Declaramos un poquito porque las subvenciones son de hasta 2.000 euros para autónomos y de 35.000 euros para las empresas. Un poquito de ayuda porque la verdad que lo han pasado muy mal, Salva. Y sobre todo los autónomos que se han convertido, ¿no?, en una víctima a seguir, ¿verdad? Parece En que todos somos los casos. delincuentes, así es. En todos los casos. Bueno, Pero es verdad pues que esas borrascas no se esperaban con tantísima fuerza, llegaron y además llegaron 9 borrascas seguidas. así es, fue un tren implacable, ¿no?, de mal tiempo. Pues vamos a ver si esto favorece, ¿no?, la actividad económica y anima a todos los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, Salva. Son los que levantan el país. Así es. Hemos aprobado la toma en consideración del plan de ayuda en torno a 50 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por las borrascas, ¿no? Eso significa que autónomos, pequeña y mediana empresa, que en 389 municipios se vieron afectadas por las distintas danas que hemos tenido y que, pues lógicamente, su situación económica, tuvieron que cerrar negocios, muchos negocios han quedado tocados. En principio, serán 200 euros al mes por autónomo durante 10 meses y 350 euros al mes a pymes y autónomos por cada trabajador que tenga durante también 10 meses. Una medida extraordinaria, como digo, que trata de paliar los daños de un fenómeno inusual que obligó a desalojar a más de 11.000 personas y en donde hemos movilizado a través del Plan Actual de Recuperación 1.780 millones de euros para los sectores afectados de fondos propios de la Junta de Andalucía. Además de acordar las ayudas para autónomos, pymes, también el Consejo de Gobierno ha aprobado 3 modificaciones de créditos más para obras de emergencia en carretera, 266 millones de euros. Tengo que decir que el 100% de las carreteras afectadas, gravemente afectadas, están en ejecución ahora mismo, porque lo hemos hecho por vía de urgencia. Y en una actuación en infraestructuras sanitarias dañadas, que también se nos dañaron, de 13,5 millones de euros. Escuchábamos a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y escuchamos ahora qué nos cuentan hoy los periódicos almerienses. Arrancamos por Diario de Almería, Salva. Sí, el titular nos dice cómo los comerciantes de Almería ven estables los precios de la gasolina y del pescado, de la carne. De momento, a pesar de las turbulencias que hay en Oriente Próximo, se mantienen los precios y eso es una buena señal. No se están disparando hasta límites insospechados.
Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Bueno, el gasoil sí se El nota. gasoil, hoy, por ejemplo, subía hasta 130, creo que está, ¿no? El barril de Brent, ¿no? De petróleo. En fin, es una subida realmente sorprendente lo que está pasando. Y vamos a la gasolinera y el tanque, pues antes lo llenábamos con 50 euros y ahora no tenemos límite. Y mientras tanto, la educación, por ejemplo, destaca el Diario de Almería, tiene ya un proyecto para construir en la Vega de Acá, que es esa nueva zona de expansión de Almería capital. Y también en la foto de portada, esos vínculos solidarios que se están creando en Roquetas de Mar para acompañar a las mujeres mayores que se encuentran solas. Así que enhorabuena al Ayuntamiento y a todas las instituciones que participan en esta situación tan interesante, ¿no? Como es el acompañamiento y evitar la soledad de los nuestros mayores. Esa soledad no deseada de la que siempre hablamos que hay que combatir. Ideal, ¿qué nos cuenta Ideal? Pues Ideal nos cuenta en el titular cómo Almería capital y las zonas agrícolas son los núcleos con mayor aumento de población. Las áreas rurales aumentan en un 24% los residentes de la provincia, que han pasado desde 2020 de 500.000 a 773.000 habitantes. No está nada mal, ¿no? El aumento de la población. Y la foto de portada es para los participantes, los trabajadores de los centros municipales, los centros de la mujer, por ejemplo, del Ayuntamiento de Almería, que siguen luchando por la igualdad y por defender la presencia de la mujer, sobre todo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Gran tarea la que tienen, que ya pasó también ese día. Hoy estamos en San José, hoy es el Día del Padre. Día del Padre. Bueno, que nos dice también La Voz de Almería. Y La Voz de Almería, atención, una buena noticia, creo, para la agroindustria, ya que los invernaderos de cristal se abren paso. Esto es debido al aumento de las toneladas de reciclaje de las placas solares. Casi 22.000 toneladas que están propiciando que los invernaderos de cristal comiencen a llegar a Almería. Claro, la inversión es mucho más potente, veremos a ver la proyección que tiene en todos los maestros agricultores que se deciden por cambiar el plástico por el cristal. Y el auditorio de Vícar fue también el encuentro en estos segundos premios de la mujer, reconociendo el valor, la valía, la perseverancia y el trabajo de mujeres vicarias que hacen del municipio pues un lugar mucho más próspero y apetecible para vivir. Mucho talento, Salva, Así femenino, es, aquí femenino, en la que no provincia de falte. Almería y en Vícar también. Salva, tenemos más noticias, porque es. hablabas de las borrascas, de esas ayudas que van a recibir los autónomos y las pymes, pero es que llega otra. Otra que parece que se llama Teresa, Salva. Sí, Teresa, o algo así, madre mía, no Teres, paramos. es que claro, ahora todo es en inglés. En inglés, sí. Pero aquí, Teresa. ¿Qué nos espera? ¿Fuertes vientos? Pues mira, lluvia? nos espera que Almería está en alerta amarilla por vientos de más de 80 km por hora y en alerta naranja por fenómenos costeros. Mañana, pues un poquito más de lo mismo. Bueno. ¿Quieres ver toda la información? Vamos a ver, los resignados, pero lo vemos. Abrígate un poco porque viene viento. Sacaré la bufanda, ¿no? La Agencia Estatal de Meteorología activó para el día de hoy avisos de nivel naranja por fenómenos costeros en Almería y Granada y de nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico en ambas provincias junto a Cádiz y Málaga. Asimismo, la jornada también contó con un aviso amarillo por viento en Almería y Cádiz. Según ha reflejado la EMET en su página oficial, el nivel naranja por oleaje se activó a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche, tanto en la costa granadina como en el poniente y Almería capital. Asimismo, la jornada también estuvo marcada por el aviso amarillo por fenómenos costeros en Almería, concretamente en la capital y las zonas del poniente y el levante. Los avisos entraron en vigor a partir de las 4 de la madrugada y finalizaron por un lado a las 6 de la tarde en las áreas del poniente y la capital y por otro lado lo harán al terminar el día en el levante almeriense. Y te cuento cómo la Revolución Islámica de 1979 atrajo a muchos árabes. Fue un momento delicado, pero también fundamental para el desarrollo de Irán, donde se está desenvolviendo una guerra que está afectando muy seriamente a las estructuras del comercio, de la economía y de la sociedad en todo el mundo. Este evento, concretamente la Revolución del 79, también produjo un acelerador, ¿no?, para el islamismo político suní. De chiíes, de suníes, de esa confraternización con rivalidad desde siglos atrás, vamos a charlar con Jesús Estrada, que es nuestro analista de la actualidad. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de hablar contigo como siempre. Estamos hablando por qué los musulmanes, chiíes y suníes viven en un bucle permanente de desconfianza desde un momento histórico muy determinado que desata, ¿no?, ese recelo entre unos y otros. Sí, estamos hablando desde la propia génesis y expansión del Islam. Estaríamos hablando de los primeros momentos del Islam y todo surge a partir de un conflicto político, aunque también hay interpretaciones y cuestiones, hay ciertos matices religiosos, pero el problema surge en torno a la sucesión del profeta Mahoma. A la muerte de Mahoma debe decidirse quién será el sucesor
y entonces aparece lo que se llama el califato ortodoxo o el califato bien guiado, y los chiíes solo consideran como válidos al cuarto de esos califas, que sería Ali. Ali era familia de Mahoma, era yerno de Mahoma, y son estas rivalidades políticas las que realmente definen estas diferencias. Luego ya surgirán cuestiones teológicas, pero la cuestión es quién va a ser la cabeza política del Islam. Para que nos hagamos una idea, yo también tenía dudas y lo he tenido que mirar, para que nos hagamos una idea cuando nos dicen a qué se parece el sunismo y el chiismo si fuéramos cristianos, cuál sería la equivalencia, ¿no? Y a veces uno piensa que sería algo así como los católicos y protestantes, pero no es así, se parece más a la diferencia entre ortodoxos, entre el primer cisma de Oriente en el mundo cristiano, se parece más a la diferencia entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica que a las diferentes ramas protestantes. Es la existencia de estos agravios que existen desde el siglo VI, pero centrándonos un poquito más, Jesús, la narrativa, por ejemplo, del chiismo es la rebeldía y el inconformismo, por ejemplo, contra la injusticia, algo que compartimos también desde Occidente. Sí, es claro, porque realmente ellos piensan que ese poder político, esa primacía política se le arrebata a Ali. Ali luego es el cuarto califa, pero debería haber seguido con la línea de los nietos de los hijos de Ali, que serían los nietos de Mahoma. Pero es que hay un nieto de Mahoma, al hijo mayor le obligan a renunciar al poder. Hay ciertas acusaciones por ahí de que las líneas chiíes hacen que los gobernantes de la otra facción eran corruptos, en fin, obligan a uno de los nietos de Mahoma a renunciar al poder, pero Ali, hay un nieto de Mahoma que también se llama Ali, que él dice que no, él tiene que ser ese sucesor, y en la batalla de Karbala, pues bueno, se produce lo que es el martirio y asesinato de esta persona, le acaban cortando la cabeza. Hay un momento que a mí me recuerda un poco, si recuerdas en nuestra tradición cultural, cuando el centurión le clava la lanza a Cristo y dice, realmente y él se da cuenta de que ha matado al Mesías, ¿no? En nuestra tradición, y dice, realmente tú eras el Hijo de Dios. Bueno, pues la persona que le corta la cabeza a Ali dice, realmente me di cuenta que tú eres el nieto de Mahoma y tú deberías ser, has perdido esta guerra, pero tú eres el digno sucesor del profeta. Y ese concepto, esa batalla se celebra en la tradición chií, y ese concepto de rebeldía, de martirio, de nos han matado pero tenemos la razón, está imbuido en el concepto y en el espíritu chií, o sea, chií. Y si quieres que nos vayamos un poco a los días actuales, pues realmente el Islam, la caída de los ayatolás no va a ser una cuestión tan fácil, porque está en la cultura, es decir, yo tengo razón y un poco como Galileo ante la Inquisición, me podrán matar, pero yo tengo la razón. Y hay un espíritu de rebeldía y quizá por eso haya también esas diferencias, esas desconfianzas entre suníes y chiíes, ¿no? Ese recuerdo de esa afrenta y de esa injusticia. Claro, por eso uno entiende ahora perfectamente, ¿no?, cómo los herederos del Shah de Persia, ¿verdad? Dentro de ese matiz de luchar contra la injusticia, la austeridad de los chiíes, como los sucesores, ¿no?, el hijo del Shah Pahlavi, que en un momento determinado organizó una de las cenas más lujosas y más ostentosas de los años 70. Y esto genera también una distorsión, como actualmente los chiíes recuerdan aquellos hechos y se niegan, ¿no?, a que, por ejemplo, el sucesor del Shah de Persia vuelva a Irán. Ese está también en el espíritu, aunque en general el Islam no está a favor de la ostentación y de la soberbia de los humanos, la gloria solo es de Dios, pero sí que es cierto que en la rama chií es incluso más exacerbado, ¿no? Y se recuerda, como tú bien dices, como lo que hace caer al Shah
es esa magnificencia, esa soberbia, esa ostentación. Y será que, bueno, habría que ver cómo evoluciona el tema, pero habría que ver si realmente los iraníes han olvidado esas etapas de ostentación del Shah. Claro, porque por otro lado tenemos también a los suníes que tienen también, comparten ese sentido de la fraternidad, ¿no? De la solidaridad. Y cómo el martirio, que es el centro de la entidad chií, a partir, por ejemplo, como comentamos, ¿no? Del martirio de Imam Hussein, como tú nos decías, el nieto de Mahoma, y entronca, ¿no? Con unas interpretaciones literales del Corán de unos y otros, ¿no? Es decir, si el profeta lleva barba, nosotros llevamos barba; si el profeta come en el suelo, nosotros también. Ese contraste, ¿no? Entre las formas de entender los libros sagrados. Sí, podríamos decir que sí que hay diferencias doctrinales, aparte de las cuestiones políticas, también hay ciertas diferencias doctrinales. Por ejemplo, en la declaración de fe que los musulmanes profesan, pues hay un concepto que es dedicado a Ali, diciendo si Alá es el único Dios, Mahoma es su profeta y además Ali es el protector, es el wali, si no recuerdo mal la palabra en árabe, cosa que no hacen los suníes. Y las interpretaciones son realmente mm, son diferentes en el sentido de que si en el mismo concepto del Islam, que esto es algo que a lo mejor en nuestra tradición cristiana podríamos entender, si te recuerda aquella frase que nos deja Jesucristo cuando toma la moneda y dice: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, en la propia definición de Jesucristo, en la propia instauración, digamos, o la enseñanza de la religión, ya define las diferencias entre la vida política, entre el área política y el área religiosa. En el Islam esto nunca ha pasado. Cuando uno lee el Corán se da cuenta, de hecho se habla de la jurisprudencia islámica. El Islam aplica a todas las partes, a todas las facetas de la vida de una persona. No es solo una cuestión religiosa, sino también, no solo moral, sino también ética, política, legislativa, etcétera. Pues en el chiismo es incluso aún más, porque hay toda una definición por ejemplo, recordemos que cuando vemos las noticias y tal, pues todos hablamos de los imames en Irán, de los ayatolás. Hay una jerarquía dentro de los clérigos, una, como una expansión mayor, o sea, una mayor aplicación del ámbito religioso en la vida política, en la vida social, más que en el Islam suní. Claro, porque hay que recordar que el Islam de los chiíes y de los suníes no es uno más irracional que el otro. Por ejemplo, estamos viendo esos contactos, ¿no?, que tienen que ver entre la República Islámica de Irán y Azerbaiyán, por ejemplo, que son naciones chiíes, pero son vecinos en conflicto permanente, ¿no?, por la minoría azerí, que es otro tercer protagonista que entra en juego, que vive en Irán. Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, no es, como has dicho, son simplemente diferentes interpretaciones históricas, diferentes matices. Hay figuras mesiánicas en el chiismo que no existen en el sunismo. Se habla de un imán oculto que aparecerá como una especie de salvador o mesías, eh, salvando las distancias. Son conceptos teológicos en nuestras tradiciones culturales diferentes, pero los chiíes tienen, pues eso, un imán que están esperando. Por eso se llama chiismo duodecimano, por esa espera de ese Salvador que ha de venir, que ha de revelarse. Realmente ese Salvador está oculto en el mundo. Lo que pasa es que decidirá manifestarse en su momento. Son tradiciones muy interesantes que hay que conocer y completamente, como tú dices, no hay creencias ni más de un tipo ni de menos, simplemente son cuestiones diferentes y que invito por ejemplo, a estudiar un poco para ver ese matiz, para recordar nuestro cisma de Oriente, como cuando la parte oriental del imperio, recordaremos lo que no asume la jerarquía, la primacía de tipo político de la Iglesia de Roma, y eso es lo que provoca el cisma de Oriente, y por eso tenemos patriarcas ortodoxos que
que no asumen como jefe al obispo de Roma, al Papa. Así es. Sea como fuere, entre chiíes y suníes, Jesús, cuando se han establecido alianzas geopolíticas, se han dejado atrás, ¿no? Las diferentes interpretaciones religiosas y han venido a ser uno. Efectivamente, siempre tendrán, habría que analizar, de hecho es muy interesante en este panorama de Oriente Medio, es curioso como, acordémonos de aquella guerra de los 80 entre Irán e Irak, con la que, bueno, tú y yo crecimos de niños y adolescentes, lo veríamos, eran nuestras primeras imágenes de Saddam Hussein y del Ayatollah Khomeini. Es curioso ver cómo al final la religión podría establecer lazos de unión, pero la política a veces la sobrepasa. Es interesante ver cómo en este complejo mapa hay determinados países que superan esas diferencias religiosas y establecen vínculos políticos, y otros que dicen, bueno, pues la religión está muy bien, pero me interesa más acercarme a Estados Unidos, como puede decir Emiratos Árabes Unidos. Es decir, me interesa más Estados Unidos como aliado que tener a Irán como potencia regional dentro de este área. Claro, porque la actual guerra que se está desarrollando, ¿no? En el Golfo Pérsico, Jesús, viendo esta dicotomía entre chiníes, suníes, que incluso comparten los mismos barrios en Teherán, se casan entre ellos, siempre con la aquiescencia, ¿no? de las familias. Se trata de una rivalidad milenaria, pero claro, hay misiles iraníes apuntando a países árabes vecinos. Es decir, se conforma un conglomerado interpretativo realmente difícil, ¿no? de explicar, pero que estamos intentando, ¿no? dar luz. Ujú. Sí, es curioso ver cómo al final la religión, a mí, salvando las distancias, me recuerda a toda esta zona, es un poco como los Balcanes en Europa. Como al final es una región con una historia muy rica, muy densa, con la cual estamos viendo cómo diferencias étnicas, culturales, religiosas, en cualquier momento activan un polvorín. Jesús Estrada es nuestro analista de la actualidad que nos ha intentado dar las claves para entender un poquito mejor, ¿verdad?, cómo la revolución islámica de 1979 y la influencia entre chiíes y suníes en Irán tiene, ¿verdad?, un protagonismo determinante en el desenvolvimiento, ¿no?, de la guerra, aunque los motivos sean otros, ¿verdad, Jesús?, diferentes a cuestiones religiosas. En este sentido, el motivo está completamente claro. Se han saltado todas las legalidades. De hecho, es interesante. Tendríamos que analizar el papel que están tomando los diferentes países, pero bueno, ahora mismo se está hablando mucho de la ruptura del orden internacional. Cómo pensábamos que teníamos un orden internacional basado en reglas. Siempre ha habido guerras, por más que desde 1945 tuvimos la Segunda Guerra Mundial y después parece que no ha pasado nada. Después han pasado infinidad de guerras y conflictos, pero parece que había un paraguas de legalidad, o parece que había un paraguas de unas reglas, un sistema al que se podía respetar, y ahora estamos viendo que no, que han llegado dos países y han decidido motu propio porque pueden y porque tienen. Es como volver a la doctrina primitiva de que el poder da la razón, y el que tiene los misiles y los barcos ya tiene la razón para poder decidir y cambiar regímenes, que es lo que estamos viviendo. Llevamos un 2026 fascinante, y ahora mismo ya se está diciendo que hay una isla del Caribe que, bueno, que a lo mejor es el siguiente objetivo. Vivimos en un mundo en el que se toman decisiones muy, muy, muy a la ligera. Y este ataque, o sea, si alguien pensó que Irán que el régimen iba a caer rápidamente, pues no se ha mirado un poco la historia de Irán, la historia del chiismo, y cómo ese espíritu de resistencia está imbuido dentro del alma cultural
de ese país. Es un detalle que alguien debería haber analizado. Jesús Estrada, gracias por acompañarnos, enhorabuena por el diagnóstico y nos vemos y nos citamos dentro de poco aquí en La Ventana. Que vaya todo muy bien, estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve finalmente el conflicto en el Golfo Pérsico. Muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Y nosotros nos marchamos a publicidad, pero regresamos en unos minutos porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Viene Salva Rubí con la agenda cultural y también hablaremos de música y de artes escénicas. Nos encanta recibir en La Ventana y se asoman cada día gente joven, talentosa, que llevan la música por bandera, el compromiso y el muy buen hacer. Es el caso de Ana Lázaro, una rocketera de 26 años que está triunfando, no digo ya positivamente, ¿por qué? Porque tiene una sensibilidad especial para componer canciones y hacer partícipe a su gran público de su mejor hacer. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oye, lo comentábamos antes, ¿verdad? Fuera de cámaras. Hay una tradición familiar, ¿no? Desde pequeñita ya te empapaste de la música como forma de exteriorizar sentimientos. Sí, totalmente, al final todos mis primos tocan la guitarra, mi hermano también se inició tocando la guitarra y bueno, el primero fue mi abuelo, ¿no? Tocando el saxofón, entonces al final es una cosa que de alguna manera se ha extendido, claro, en la familia. Llega un momento determinado, coges tu primera guitarra y empiezas a hacer tus pinitos y alguien de la familia se fija en ti y dice, oye Ana, tú tienes capacidad, ¿no? Para tocar un instrumento. Sí, claro, o sea, yo al final le cogía la guitarra a mi hermano y hacía mis cosas sin saber, pero mis cosas. Y decían, pues claro, o sea, al final eso hay que incentivarlo, ¿no? Y ahí empecé a tocar la guitarra, a apuntarme a clases y todas esas cosillas. Forma parte de tu signo de identidad profesional y personal, ¿no? La guitarra y tu voz y esa mezcla, ¿no? De pop, de rock, cantautora en esencia, al fin y al cabo. Exactamente, sí, sí, sí. Y tus tradiciones también familiares se unen a la afición por fantásticos grupos referencia en los 70, ¿verdad? Como fueron los 60 y los 70, los Beatles, ¿no? Porque hay una canción muy especial que está dedicada a tu mascota, a tu gatita, que se titula Tatiana, mi amor. Tatiana, mi amor, claro, claro. Ese fue tu primer éxito. ¿Qué intentaste proyectar ahí en esa letra, en esa composición? Bueno, pues al final fue referencia directa de una canción de los Beatles que se llama Martha My Dear, ¿no? Marta, mi amor, básicamente. Y se la dediqué a mi gata porque, bueno, en ese momento hacía como un año que falleció. Entonces, pues al final Paul McCartney, ese fue el motivo también por el que le escribió la canción a su perrita, a Marta. Entonces, claro, con una melodía que recuerda a veces, hace unos arreglos parecidos de vez en cuando, pues claro, le hice ese homenaje a mi gata. Es una dedicatoria especial, ¿no? Y una sensibilidad también muy distinta hacia las mascotas, ¿no? Es decir, muy sentida, muy cercana. Y qué mejor forma que la música, ¿no? Para expresarle el amor y el afecto, ¿no? A un animal. Sí. Porque al final son parte de nuestra familia, o sea, la gente que no tiene animales a lo mejor no lo comprende, pero los que sí tenemos animales sabemos que no son ni un perro ni un gato, son nuestra familia. Ana, ¿se puede decir que fuiste guitarrista antes que cantante, desde que eras pequeñita? Hombre, yo empecé a aprender a tocar la guitarra, claro, a iniciarme en el mundo de la música y es verdad que yo decía siempre que, madre mía, yo en la vida iba a componer una canción porque me parecía súper difícil. Y fíjate, aquí ya estamos. Se trata de una evolución también personal. Eres muy joven, pero has tenido vivencias muy importantes, ¿verdad? Muy determinantes en tu vida que has intentado, ¿no? Y que tu música se sienta influenciada por ellas. Exactamente. Hablamos de situaciones familiares, de un afecto, un cariño que te ha rodeado siempre y eso se muestra en la dulzura y en sensibilidad de tus composiciones, ¿verdad, no? Exactamente, sí. O sea, al final la música, igual que cualquier arte, es un medio de expresión. Entonces, al final, desde los 12 años que empecé a componer mis primeras canciones, pues digamos que de una manera muy natural empezó a ser mi medio de expresión. Claro, porque también utilizaste las bellas artes, el diseño gráfico como forma, ¿no? De reafirmarte en ese compromiso personal. Sí, completamente. O sea, yo al final en Bellas Artes, como teníamos que hacer nuestro proyecto personal, mi proyecto personal era juntar mi música con la ilustración y con mis pinturas. Entonces, al final, el formato de arte era la portada de disco. Entonces me dediqué eso, como un poco a plasmar los singles y las canciones en forma de cuadros, de ilustraciones y esas cosas. Hablamos de estas composiciones tan especiales, comienzas a conectar con tu público y eso te hace sentir como el directo es poderoso, ¿no? Te hace sentirte aún mejor, ¿no? De cara a las personas que tienen a bien, ¿no? Escucharte y disfrutar con tu música. Sí, exactamente. Eso te lleva, por ejemplo, a actuar en La Guajira y en otros centros también, ¿no? De aquí, de Almería, con un éxito realmente notable.
Sí, sí, estuve actuando en La Guajira, también estuve en un concierto de colaboración con muchísimos artistas de Almería en el Classic Jazz. Este verano estaré tocando en el Port of Spain el 11 de julio. También he estado tocando en La Tertulia, en Granada, en una fiesta de inauguración en Bellas Artes también. Sí, en varios sitios. Y todos estos singles, porque estamos comentando, ¿no? Como Tatiana, como el que nos interpretarás a continuación, ¿no? Este Sin ver un mañana, que es un compromiso, ¿no? Con las mujeres y con lo detestable que es la violencia de género y que las mujeres se sientan perseguidas, ¿no? En determinados países por el hecho de serlos, que es un drama también, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, porque al final la pena que compartimos todas las mujeres, seamos de donde seamos, es que todas sufrimos algún tipo de violencia por el hecho de esas mujeres, ¿no? El miedo de ir por la calle, el acoso, muchas diferentes maneras de violencia que al final compartimos. Entonces al final la canción, el videoclip y la portada habla de eso. Es realmente sorprendente ver la evolución de dos personas que se han querido, que se aman y se convierten en auténticos extraños, ¿no? Y eso lleva a una violencia generada, ¿no? De posesión, de machismo, malentendido en toda su amplia significación, en fin, un drama social que vivimos siempre actualmente, ¿verdad? Día a día. Pues bien, estas composiciones, como hablábamos, quieren formar parte de un proyecto mucho más ambicioso y profesional, como es grabar tu primer disco, Ana. Sí, sí, exactamente, ahí estoy, o sea... He estado 2 años en el estudio grabando con mi productor Víctor Guirado y nada, entonces pues digamos que ya se acerca un poco el momento en el que ya empiezo a desvelar esas canciones y en ese proyecto estoy, en empezar ya a desvelar las cosas. Oye, ¿qué te parece, Ana, así para finalizar esta fantástica y muy entrañable conversación aquí en la tele? Nos interpretas esa canción que seguro va a ser una canción referencia para motivar a todas las mujeres que lo están pasando mal, para que salgan también de esa situación, intenten rebelarse y defender su dignidad y su posición en la sociedad, ¿verdad? Como un tesoro valioso que nos enriquece a todos, ¿verdad? Pues con todos ustedes, ella es Ana Lázaro. Síganle la pista en redes sociales porque es una promesa almeriense que nos interpreta Sin ver un mañana. Desde que la razón pasó a violencia, ya no sabía dialogar como si fuera un animal. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? No te veo. Y es que me miro, intento ver en qué momento ha pasado, jurándome que no volvería otra vez. Y al final estoy aquí temblando y sin ver un mañana. ¿Dónde estás? Que ya no te veo. Y me juraste un mundo que sería maravilla, si al final tornó a pesadilla. Y me juré que yo a ti te cambiaría. Es que yo fui tu gran amor y ahora soy tu posesión. ¿Y dónde estás? Que ya no te veo. Intento ver en qué momento ha pasado, jurándome que no volvería otra vez.
Ana Lázaro, estoy pensando qué orgulloso debe estar Paul McCartney, ¿verdad? De ver a una discípula como tú, ¿verdad? Gran aficionada a los Beatles, tocar e interpretar con esta sensibilidad, con esta dulzura y este atractivo. Te deseamos todo lo mejor. Cuando grabes el disco, te vienes a la ventana, te asomas y lo presentamos. ¿Te parece buena idea? Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente. Nosotros nos marchamos porque viene enseguida Salva Rubí con la agenda cultural para saber lo que podemos hacer durante este fin de semana. Maravillosa Ana Lázaro, ¿eh? Enhorabuena. Seguimos atentos aquí, en La Ventana de Lucía, cada tarde a las 7:30. No se lo pierdan. Y hoy es jueves y el cuerpo seguramente pide salsa. Y también agenda cultural con Salva Rubí. ¿Qué tal, amigo? Bueno, el cuerpo pide salsa a ti todos los días, de lunes a domingo. No hay distinción. Pasando por el martes, por el miércoles, por todo. Pero el jueves pide ritmo, Eso la es. vida y el cuerpo y Almería, porque hay muchos planes para hacer en Almería. Siempre lo decimos, Salva. ¿Tienes ganas de arrancar? Vamos al lío. ¿Por dónde arrancamos? A mí me gusta mucho la Alpujarra, Berja. La Alpujarra, que empiece por Dalía, tú lo Eso, sabes. eso. Bueno, vamos a Berja. ¿Por Muy qué? bien. Porque tendrá lugar este fin de semana la recreación histórica de la batalla de Berja. Qué bien. Bueno, viajamos en el tiempo hasta el año 1569, cuando hubo una batalla entre los moros, liderados por Aben Humeya, y los cristianos, liderados por el marqués de los Vélez. Y al final es muy bonito porque Berja viaja en el tiempo hacia la historia. Bueno, habrá campamentos militares, mercados de época, desfiles. Los atuendos son típicos de la época. Una Qué maravilla bien, la que qué se bien. monta en Berja. Hoy precisamente hablábamos, ¿no?, con nuestro divulgador científico y analista de la actualidad, Jesús Estrada, sobre suníes y chiíes en Irán, ¿no? Esa confraternización presunta que siempre ha habido entre ambos, pero que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Esto es buena muestra, ¿no?, para ver esos efectos, ¿no?, de las batallas que tuvieron lugar en un momento muy determinado de la historia. Y que no se repitan, Salva, Eso, por que favor. se queden en la historia y la recrearemos en Berja, pero luego que no se repitan. Seguimos. Más cosas, hablando de deportes, hablando de cultura, también tiro con arco. Sí, tiro con arco y propulsor prehistórico. No me cuentes. Que yo he tenido que buscarlo porque propulsor prehistórico, digo, pues será un arco pero menos moderno. Eso es. Que el arco tampoco tiene mucho mecanismo, la verdad. Sí. Bueno, pues habrá un campeonato de tiro con arco europeo en Anta, sábado y domingo. ¿Tú has tirado alguna vez al tiro con arco? En la vida debe ser súper difícil, ¿no?, mantener la tensión. y Yo la verá que lo he precisión. probado. Lo típico de niño que tiene un juguetito de estos de los que tú tiras en tu casa Un y tirachín. luego es verdad que en un campamento lo probé. ¿Y qué tal? Bueno, no se me daba muy bien, pero tampoco yo soy muy aficionado al tiro con arco, la Bueno, verdad. habrá que acercarse antes entonces Pues para descubrir. descubriremos. Bien, Si perfecto. quieres nos vamos este fin de y el lunes lo contamos Perfecto, de punta a punta, ¿eh? aquí. Fíjate, De punta a vamos punta. anda. Pues somos unos rebeldes, Salva. Totalmente. Y hablando de rebeldes, qué recuerdos me trae esta magnífica banda también, musical. Pues sí, pero no van a venir a Almería. Bueno, los rebeldes, que yo te pregunto esta mañana porque, claro, dicen cantan rock y rockabilly. Eso es. Que el rockabilly es como un subgénero del rock. Sí. Bueno, pues tenía un concierto previsto este viernes en el auditorio de Vícar. ¿Qué ha pasado? Pues la lástima es que el ayuntamiento ha informado de que se aplaza ese concierto, o sea que será un poquito más adelante. Estaremos pendientes de la fecha, pero la gente que tenga entradas, pues que sepa que se va a quedar en su casa. Bueno, pues nada. Hará otro plan. Habrá que esperar 19 días y 500 noches. Pues sí, mucho tiempo va a ser eso, pero bueno, lo esperaremos por ver a los rebeldes. Y también a quien no vamos a esperar por verlo es el tributo a Sabina. Eso es. Sabina se retiró de los escenarios, casi siempre lo comentamos aquí porque es verdad que hay muchos tributos a Sabina, pero llega este viernes al Auditorio Maestro Padilla 500 noches, Sabina en las venas. Qué bien. Para los amantes Un de, clásico, ¿eh? de Sabina. Por cierto, a la cabeza Darío Luis, que es el líder del grupo, el que canta las canciones de Sabina que todos conocemos, que todos sabemos. A mí me encanta uno de los últimos vídeos musicales, Lo niego todo, ¿no? Lo niego todo. Maravilloso, ¿no? Pues Ese sí. homenaje al teatro y a ese concurso de imitaciones. Buena despedida, ¿no? Lo niego todo. Totalmente. Incluso la verdad, dice Sabina. Eso es. Claro, yo no sé si Sabina tendría algún leitmotiv, algún grito así específico. Yo recuerdo de Michael, ¿no? ¡Au! ¿No? Pues sí, también el gran legado es de Sabina, pero también el de Michael Jackson, que llega este sábado día 21 a las 9 al auditorio de Roquetas de Mar. Ahí tenemos el cartel. Y además viene con un elenco impresionante porque van a ser 15 artistas sobre el escenario, 9 bailarines y cantarán pues los clásicos del rey del pop y también bailarán. Qué recuerdos, ¿eh? De Pues sí. Thriller y todos los clásicos del gran rey del pop. Qué final tan penoso tuvo, ¿no? Pues sí, una pena, pero bueno, su legado queda ahí. Ahí está, o sea, sus totalmente. canciones, su arte va a quedar por siempre. Totalmente. Yo no sé hasta qué punto era una pareja imperfecta, ¿no? La de Michael Jackson con su último amor, ¿no? Que estuvo disfrutando. Yo no sé cuál prácticamente- fue su último amor.
Sí, aquella enfermera que estuvo tratándolo se enamoró de ella y tuvo una historia de amor muy bonita durante los últimos años Oye, de pues su mira, vida. va ligado mucho a la obra de teatro porque Totalmente. llega al Maestro Padilla este sábado Pareja Imperfecta. Algunos de los actores lo están viendo en pantalla, es Tony Cantó, que bueno, se hizo famoso, no aparte por su esa, esa etapa política que tuvo. Sí, Que también. bueno, que ya parece que se ha perdido un poco en el tiempo. Y antes tuvo también, ¿verdad?, una serie en televisión. Pues sí, pero yo no lo recuerdo. Sí, a ver si me recuerda nuestro realizador Alejandro Cadrillo. Tony Cantó. Tony Cantó tenía una serie en televisión que era muy famosa, ¿verdad? Que compartía con Javier Cámara, creo recordar, pero no recuerdo el nombre. Tranquilos que Si la voy audiencia a tirar lo de sabe, que memoria. nos escriban en Efectivamente. redes, que nos escriban en redes. Bueno, Bueno, la obra, Pareja Imperfecta. Obra, por cierto, que ganó el premio Pulitzer en 2018 y que habla de las personas dependientes, porque hay muchas parejas en las que uno de ellos es una persona dependiente con algún tipo de enfermedad y cómo se apoyan uno a otro para salir adelante, que al final es lo bonito. Hablaba de la soledad antes, las personas mayores, pues cómo te arropan para que tú digas, pues mira, con las cosas que nos vienen de la vida, vamos a seguir para adelante. es la importancia, ¿no?, de organizar actividades para visibilizar también determinadas enfermedades y dolencias, como esta que nos comentas a continuación también. Sí, porque la gente que no piense que va a ser un drama, porque también hay mucho de comedia. O sea, Así es. que la gente vaya al teatro. Y para finalizar, la defensa, como te decía, del autismo, ¿no?, que va a tener su carrera solidaria. Pues sí, porque yo quería traer algo solidario, pero también deportivo, porque es verdad que es que llega el verano, Salva, hay que ponerse en forma. La Operación Bikini, Totalmente, está ¿cuándo ahí. arranca oficialmente? Pues yo creo que arranca ya a partir del día 21 de este mes, o sea, prácticamente... Con la primavera, hoy 19, ¿no? el sábado. La sangre altera, pero luego es verdad que nos baja la tensión con Sí, el calor. es Bueno, curioso. quinta edición de la Runner Fashion Carrera Azul en Almería. Será este domingo a las 11 en el Parque de la Almadrabilla. Salen de allí y luego también vuelven, porque van a hacer un recorrido por el paseo marítimo y por el entorno de la playa. Hay 2.000 plazas disponibles. Que la gente se vaya porque al final se contribuye con la asociación Altea de autismo. Pues genial, tenemos una serie de actividades muy potentes para disfrutar del fin de semana. Y con los papás, porque hoy estábamos de Claro. Día del Padre. Hoy toca cine, por ejemplo, ir a ver Torrente Presidente. Torrente la está petando, Está ¿eh? petando impresionante, ¿no? Como está Santiago Segura. Habrá Yo que no ir lo a he visto verla. todavía. Ahí creo que son 100 y pico cameos de Sí, personalidades dicen que distintas. no lo han desvelado, que cuando la gente va al cine se sorprende con los cameos. Sí, por cierto, Siete Vidas era, Siete era Vidas. la serie que Pues mira. catapultó, ¿no?, del teatro a la televisión. ¿Quién ha sido Alejandro? La Antonio audiencia que ya ha Cantó, ha sido hablado. la audiencia a través de Alejandro. La audiencia ha hablado a través de redes. Pues nada, saludo a la audiencia. Gracias, Salva. Nos Buen vemos. fin ¿Dónde de, nos buen vemos? fin de. ¿Cuál eliges tú? Yo elijo Parejas Imperfectas. Me gusta. Yo voy ahora, defensa personal, tiro con arco. ¿Tiro con arco? Tiro con Pues arco. ya está. Espero que no se clave en el corazón de nadie. No, esperemos que no. Ya me contarás. Corazón y flecha. Gracias, Rubí. Hasta pronto. Hasta pronto, Nosotros Salva. cerramos la ventana. Por cierto, un recuerdo para Lucía Moreno, ¿no?, que es nuestra jefa, que está de vacaciones, está de descanso. tranquilita. Seguramente nos está viendo, tomando anotaciones para cosas que haya que mejorar. Ha sido lo que ha dicho Siete Vidas. ella. Efectivamente. Nosotros volveremos el próximo lunes. Habrá más información, actualidad y entrevistas con los protagonistas de la noticia. ¿Dónde? En la ventana de... Lucía en Almería 24 horas. Ya está todo dicho. Que les vaya muy bien. Adiós.